Señoras y señores, en nombre de la revista Latin Pyme y la Fundación Unipymes, les damos la bienvenida a esta conferencia Ventajas del e-learning para formación empresarial. Nuestra conferencista de hoy es comunicadora social y periodista, empresaria con especialización tecnológica en diagnóstico y consultoría empresarial, magíster en dirección y gestión de proyectos, entre otros conocimientos y especializaciones. Le damos la bienvenida, la saludamos a Paulina Leiva Casas, nuestra conferencista de hoy. Bienvenida. Paulina, no te estamos viendo todavía en cámara. Hasta ahora activo mi cámara, Liliana. Muy buenos días. Muchísimas gracias a cada uno de los asistentes y, por supuesto, a Unipymes y Latin Pymes por la invitación. Bien, Paulina, entonces el auditorio es tuyo. Te dejo en esta interesante conferencia Ventajas del e-learning para formación empresarial. Muchísimas gracias, Liliana. Muy buenos días a todos. A Liliana le pido que no se me vaya a ir porque voy a pedirle un favor, que es con lo que vamos a iniciar justamente esta conferencia. Agradeciendo a cada uno de ustedes, les comparto que hoy queremos reflexionar un poquito sobre esas ventajas y bondades que el e-learning está ofreciendo en este momento para la formación empresarial. A partir de ello, el contenido que vamos a compartir en el desarrollo de esta charla de entre 40 y 45 minutos será aprender un poco más sobre las nociones reales de qué es el e-learning, sobre ese contexto de la revolución 4.0 de la que estamos hablando, sobre qué es ser ciudadano digital que nos permita a nosotros también entender qué roles estamos asumiendo y por qué dentro de la virtualidad del e-learning se convierte en un aliado estratégico para nuestros proyectos personales y por supuesto también al aporte de la productividad desde el sector empresarial y cómo esta productividad debe entenderse desde las competencias 4.0. Para poder avanzar en este tema, yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes y que por favor me indiquen levantando la mano, y para eso le pido el favor a Liliana que me pueda decir, ¿cuántos de ustedes han actualizado su currículum vitae de marzo a la fecha, a hoy? ¿Cuántos han actualizado su hoja de vida en este tiempo de pandemia? Por favor, los que lo hayan hecho de forma honesta, levanten la manito para tener así como una noción más o menos de con qué escenario estamos en este momento. No sé, Liliana, si tú que tienes la capacidad de ver quiénes nos están levantando la mano o si por el contrario no tenemos manos levantadas, si me puedes confirmar. No, todavía no tenemos manos levantadas y también nos pueden escribir por el chat, nos pueden escribir las preguntas o hacer comentarios respecto a la conferencia. Por ahora no hay manitos levantadas. Bueno, vamos a ver. No sé si soy atrevida yo al decirle a Liliana muchas gracias. De pronto es que ninguno le hemos actualizado la hoja de vida, tal vez. No sé si estoy equivocada y si se van a levantar manitos, pero creo que no peco si digo que no hemos actualizado la hoja de vida porque no lo hemos considerado pertinente. Hemos entendido que de marzo a la fecha, que fue cuando se nos dice que estamos oficialmente en pandemia, no solo en Colombia, sino a nivel global, se declara la emergencia sanitaria, entramos como en un periodo de receso. Y no estoy diciendo de vacaciones, estoy diciendo que quedamos inmóviles ante la expectativa de lo que una coyuntura mundial de pandemia nos estaba ofreciendo. No es de extrañarnos que no hayamos actualizado nuestra hoja de vida, porque no lo considerábamos en este momento importante. No considerábamos que podíamos necesitar el hecho de entender que el perfil que nosotros teníamos en diciembre del 2019, con el que proyectamos... Disculpa, te interrumpo, Milena. Ya tenemos manitos levantadas. Ah, qué bien, Liliana, muchas gracias. Más o menos en promedio, ¿cuántas manitos o en un porcentaje de asistencia, qué porcentaje tendríamos de manos levantadas? Bueno, nos han levantado las manitos, vamos a saludar a algunos de ellos. Douglas, Luce Milce, Piedad Vanessa, Marley Cortés, Neisy Joana, John Henry, David Armando, John Mario, Marlen, Gloria Isabel, ellos nos han levantado las manitos en esta mañana. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos levantaron la manito y déjenme felicitarlos. Creo, no contamos 10 personas, más o menos, creo que estamos entre 8 y 9 personas del total de la sala, y eso ya es marcar la diferencia. ¿Por qué se los digo? Porque no es normal que en este momento encontremos, salvo por la necesidad que de pronto hayamos perdido nuestro empleo y tuvimos que vernos forzados a cambiar de empleo, que teníamos que actualizar la hoja de vida.
La hoja de vida o el currículum vitae nosotros lo dejamos como alternativa única y exclusivamente cuando se nos genera la necesidad de movernos, de cambiar de espacio, de cambiar de trabajo, de cambiar de actividad. Por lo demás, nosotros no generaríamos un cambio en la hoja de vida. No está en nuestra rutina la necesidad de actualizar la hoja de vida. Y resulta que la hoja de vida se convierte en una herramienta para nosotros de tanta utilidad como puede ser cómo nos vamos a vestir hoy si estuviéramos en un contexto normal, fuera de la virtualidad y que la presencialidad nos exige un determinado protocolo o uso de vestuario, de formas de arreglarnos, las mujeres de maquillarnos. Resulta que eso también pasa con la hoja de vida. Y por eso, en este momento, resulta tan importante que entendamos ese concepto del e-learning y no solo como una definición puntual que ustedes la están compartiendo y la pueden leer en este momento, como un proceso de educación a distancia, sino que entendamos que también son hábitos que se empiezan a apoderar de esta nueva era que estamos viviendo y que cuando nosotros partimos de una premisa tan fácil como es, ¿hace cuánto no actualizo mi hoja de vida? Eso en el trasfondo me está diciendo, ¿hace cuánto no soy consciente de los procesos de crecimiento y de aprendizaje, de evolución que yo he tenido? El e-learning entonces en este momento nos está encarando con la realidad de la posibilidad de cambiar de era, de cambiar de hábitos, de entendernos en una nueva forma como ciudadanos que van a ser competitivos en un nuevo contexto. El e-learning entonces, aparte de ser un proceso de educación a distancia que se fortalece y se basa en las TIC, o en las tecnologías de la información y de la comunicación, como herramienta transformadora de la formación, también se constituye en esas nuevas maneras como nos entendemos de cara a nuestros procesos de crecimiento, para aportar en algo a los nuevos desafíos, que entre comillas digo nuevos porque ya se venían dando, pero que es solo una situación tan rigurosa, tan drástica, tan de la nada que llegó a cambiarnos la aparente normalidad en la que estábamos, nos sacudió. Las características del e-learning han estado siempre enmarcadas en la transformación de la escuela. El e-learning lo que nos dice es, hey, vamos a salirnos del contexto tradicional en el que nosotros veníamos encasillados desde hace más de 50 años de cómo eran los procesos de aprendizaje, de cómo crecimos con una forma de aprender, de cómo nosotros nos fuimos haciendo jóvenes, adultos y profesionales con una estructura tradicional de escuela y de academia para decirnos hoy vamos a cambiar todo eso. Cambiar paradigmas no es fácil, porque resulta que el paradigma está aquí, está en el chip de cada uno de nosotros. Y eso es lo más difícil. Lo más difícil para el ser humano es cambiar sus maneras, sus estructuras mentales y entenderse que siempre está en proceso de aprendizaje y de crecimiento. Nosotros solemos encasillarnos en que el niño es el que aprende, el joven está madurando su conocimiento, pero el adulto ya aprendió. Y resulta que el e-learning y el contexto particular en el que estamos hoy en día nos está encarando a decir, hey, un momento, ¿sabes cuál es el reto? Que tienes que desaprender para volver a aprender. Y eso es el reto al que nos enfrenta el e-learning. Por eso hablamos de metodologías transformativas de la escuela, porque nosotros estamos diciendo que el e-learning ya no se centra en lo tradicional que veníamos hablando desde hace más de 50 años, sino que nos está diciendo, céntrate ahora en ti, en que vas a desaprender porque necesitas darle espacio a nuevos aprendizajes. Eso es la experiencia digital. La experiencia digital nos está diciendo no solo que estamos cambiando los métodos, sino que estamos cambiando las formas y no necesariamente para mal o para bien, sino que son alternativas diferentes que no compiten, sino que se complementan. Por eso, hoy en día nosotros decimos, ¿es lo presencial o es lo virtual? No. Hablamos de modelos híbridos, hablamos de nuevos escenarios donde entendemos que las canales de comunicación, como este en el que estamos actualmente,
Hoy en día estamos hablando a través de una pantalla conectados desde diferentes ciudades, desde diferentes espacios, en tiempo real, interactuando incluso con personas que de pronto no son ni siquiera de nuestro mismo país, de nuestra misma ciudad, con otra cadena de valores distinta, pero que nos unen un punto común, un punto de aprendizaje, y a partir de eso decimos, este canal de comunicación es viable, es una alternativa de aprendizaje, pero también me complementa lo que yo ya venía teniendo desde la presencialidad. Al entender que tenemos nuevos canales de comunicación, nuevas formas de acceder al conocimiento, que si antes solo tenía la posibilidad de ir, tomar un libro en la biblioteca, hacer estricto silencio para poder adquirir conocimiento, porque eran los protocolos establecidos en un espacio cuadriculado, con paredes altas, con un ambiente específico, y hoy me dice que ese mismo libro lo puedo acceder de forma virtual, incluso de forma gratuita, donde yo puedo interactuar con otras personas, incluso de otros idiomas, que me van a aportar su visión. Ahí estoy entendiendo que tenemos también no solo nuevos canales, sino nuevos roles donde ya no solo hablamos del profesor aquí y el estudiante aquí, que va a aportar un conocimiento donde el estudiante o el alumno, que se entiende desde el concepto de sin luz, el que no tiene luz, el alumno es el que va a recibir la luz, y el profesor es el iluminado que le va a transmitir ese conocimiento, empieza a nivelarse y a cambiar el esquema. Y ya no estamos hablando entonces de una estructura de profesor que todo lo sabe, estudiante que todo lo aprende, sino de facilitadores, donde el profesor ya no solo está en un rol de transmitir conocimiento, sino de acompañar procesos de aprendizaje que van en doble vía. ¿Y por qué en doble vía? Porque hoy en día, cuando nosotros nos encontramos con esta nueva realidad desde la virtualidad, entendemos y se acentúan más las diferencias de aquellas generaciones que son nativos digitales y las generaciones que no lo son. Nativos digitales entendidos como estos jóvenes hoy en día, niños que ya han nacido inmersos en las prácticas sociales que nosotros hemos adecuado como comunes, de utilizar el internet, de utilizar el smartphone, donde un PC nos interconecta y donde para nosotros ya es normal hablar de interconectividad. Pero para adultos tal vez de 50, 55 años en adelante, no les resultó tan fácil porque vivieron la migración, e incluso tenemos adultos mayores que dicen, yo definitivamente no tengo nada que ver ni con las redes sociales, ni con el internet, y a mí por favor déjeme con lo que yo aprendí. Lo que hace la era digital es encararnos con esos nativos digitales y no nativos digitales, pero que sí o sí tienen que converger. ¿Y tienen que converger por qué? Porque resulta que el que no es nativo digital sí tiene el conocimiento y la experiencia que el nativo digital necesita para generar contenido. En ese orden de ideas hablamos que todos estamos en proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje constante, porque el que tiene el contenido, la experiencia y el conocimiento no tiene en este momento las habilidades, no necesariamente, pero por lo general no tiene las habilidades para poderlo transmitir con los nuevos canales que tenemos desde la digitalización. Y el que es nativo digital, que maneja muy bien todo el tema de virtualización y estas competencias digitales, no necesariamente tiene el conocimiento que va a dar contenido y valor para hacer de todas estas alternativas que tenemos el mayor provecho, sacar el mayor provecho para lograr evolución, crecimiento y productividad. Por eso hablamos de cambio de roles. Todos en la era digital nos debemos entender como aprendices constantes, que tenemos un conocimiento que aportar, pero también que siempre tenemos algo que aprender, y en ese orden de ideas nos volvemos todos facilitadores. Facilitadores que lo que buscan entonces desde esta metodología del e-learning es darle valor a los procesos de evaluación por encima de los resultados. Por eso adquiere una importancia significativa en estos lenguajes hablar de la evidencia digital. La evidencia digital entonces, ¿qué constituye o qué apuesta nos da?
que ya no hablamos de la importancia de sacar un 1, un 3 o un 5 en la escala de calificación, sino que lo importante aquí es cómo estás aprendiendo, cómo me evidencias que realmente estás evolucionando en un proceso mediante el cual yo te estoy dando un conocimiento, pero necesito que tú lo materialices desde tu experiencia para ver ese conocimiento cómo te es útil. Para muchos creo que ha sido común ver un meme donde dice un día más en el que no aplico el binomio cuadrado perfecto, que era algo fundamental que teníamos que ver en las clases de álgebra, en las clases de matemáticas, en secundaria, y que seguramente sí lo estamos aplicando, pero no somos conscientes de ello. Lo que nos dice entonces las metodologías orientadas al e-learning es, seamos conscientes de lo que estamos aprendiendo desde la práctica. ¿Cómo volvemos útil el conocimiento? Y en la medida que lo volvemos útil, vamos a generar procesos donde el resultado final va a ser una consecuencia, pero no va a ser el objetivo primario. Por eso aquí hablamos que se replantean los procesos de evaluación, porque no nos interesa tanto lograr ese aprobado o ese reprobado de nuestro esquema tradicional, sino que lo que adquiere valor aquí es que yo puedo ver cómo vas creciendo en tu proceso de aprendizaje con las evidencias que me vas dejando. ¿Y por qué digitales? Porque es el canal por el que nos estamos comunicando a través del e-learning. Estamos aprendiendo a través de plataformas de conocimiento que nos permiten no solo adquirir determinados datos o determinada información que vamos a materializar, sino además hacer una construcción conjunta. Y en esta construcción conjunta, nosotros lo que estamos diciendo es, el facilitador, antiguo profe, me va a enseñar algo, pero es que también estoy en interacción permanente con mis compañeros que están en aula virtual, pero ellos pueden ser de otros países, incluso de otras culturas, y desde su perspectiva me están aportando algo que yo no consideraba porque mi realidad me está orientando a otra cadena de valores y a otras experiencias que lo que hacen es enriquecer. De allí la importancia que debemos entender que tiene dentro del e-learning el desarrollo de competencias específicas de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero fundamental comprender que dentro del e-learning y dentro de esta nueva apuesta metodológica estamos hablando que el estudiante gestiona su propio aprendizaje. Por eso yo les decía al inicio que aquí lo importante ya no es un esquema tradicional, sino que todo pasa al estudiante, a ese rol que yo entiendo de mi proceso de aprendizaje. Yo soy lo importante en este proceso. Acá ya no interesa qué opina el profesor de mí, qué valoración me van a dar, qué nota final obtengo. Acá lo importante en el e-learning es cómo yo soy consciente de mi propio proceso de aprendizaje y cómo yo empiezo a generar resultados paso a paso, donde el objetivo final va a ser lograr un resultado que se da per se, porque yo ya estoy trabajando constantemente en ese objetivo. Acá cambiamos el chip, dejamos de ser actores pasivos en nuestros procesos de aprendizaje para pasar a ser los protagonistas, la estrella del proceso de learning siempre va a ser el estudiante, va a ser quien aprende. Por eso, muchas de las personas decían, y escuchaba hace poco, es que cómo medimos el nivel de atención de los estudiantes si yo sé a través de esta plataforma quién está conectado y me está viendo a través de la pantalla porque la plataforma me lo puede reportar. También me está reportando quién me está escuchando, pero no me tiene en pantalla principal. Pero yo, ¿cómo voy a medir cuántos de ustedes, así me esté marcando aquí un indicador, realmente me están escuchando, realmente me están poniendo atención o realmente, aunque estén conectados, están en otras cosas? Si de forma presencial ya era difícil medirlo, porque estamos hablando del hecho que cuando yo veía a un estudiante viéndolo y sin embargo no podía medir si su atención realmente estaba conmigo o no, ¿cómo no va a ser en las metodologías virtuales? Pues resulta que todo esto pierde ese soporte de temor
en la medida que decimos es que la responsabilidad ya no está en el profesor de medir el avance de su estudiante. La responsabilidad está en cada uno de nosotros cuando asumimos el rol de querer aprender y de querer crecer. En ese contexto estamos hablando que es lo que nos dice y nos propone la nueva era de la Revolución 4.0. Por supuesto que el mundo entró en caos, particularmente Colombia, cuando en marzo le dicen tenemos sí o sí que entrar en cuarentena, nos tenemos que guardar todos porque estamos en un contexto de pandemia. Es un escenario completamente nuevo, era desconocido y no sabíamos qué iba a pasar. Estábamos ante la incertidumbre de qué nos esperaba, pero resulta que no era la primera vez que esto le pasa al mundo. Y de hecho, los grandes pasos evolutivos que se han presentado a lo largo de la historia de la humanidad se han dado justamente por crisis que han obligado a las generaciones a dar un paso adelante en el cambio de sus formas tradicionales de concebir sus estructuras sociales y sus estructuras económicas y productivas. Por eso, en este momento hablamos que el e-learning no es solamente una opción de capacitación para una escuela y una universidad, ni nos estamos remitiendo únicamente a los procesos de aprendizaje de niños y de jóvenes, porque resulta que en el e-learning estamos hablando que el ser humano está en constante aprendizaje, crecimiento y evolución. Y eso es a lo que nos ha encarado esta pandemia. Veníamos acostumbrados a unas formas, a unas maneras de hacer nuestro trabajo, a unas maneras de llevar nuestra cotidianidad, a unas maneras de llevar nuestra propia vida. Y resulta que la pandemia nos encara con que teníamos que sacudirnos y tenemos de la noche a la mañana que cambiar esos hábitos para readaptarnos. Eso es el proceso evolutivo en el ser humano, la capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación se traduce en la capacidad de aprendizaje constante que cada uno de nosotros tiene para darse la oportunidad de ser más apto a su contexto. De allí la importancia que hoy toma que hablemos de los procesos de capacitación, formación y desarrollo de los colaboradores dentro de la empresa. Porque estamos hablando que en la revolución 4.0 la productividad en la era actual se va a determinar en la capacidad que tiene la empresa de formar a sus ciudadanos en una nueva era para que sean aptos a los nuevos contextos. Y este nuevo talento humano, estas nuevas características de las que estamos hablando con el e-learning, lo único que buscan es hacernos capaces de volvernos ciudadanos digitales. Recuerden que hablábamos de los nativos digitales y los no nativos digitales. Pues el e-learning se constituye en ese lenguaje mediante el cual la enseñanza, la escuela, los procesos de aprendizaje nos están formando para que podamos ser ciudadanos digitales. ¿Eso qué características tiene? ¿O a qué nos está llamando entonces la nueva era para ser capaces de sobrevivir a lo que nos proponen los retos actuales? El ciudadano digital es una persona llamada a certificarse en competencias y en habilidades concretas. ¿Cuáles competencias y cuáles habilidades? Ya vamos a hablar de eso en detalle. Tenemos que ser personas capaces de adaptarse a metodologías inmersivas. Veníamos culturalmente acostumbrados a ser altamente competitivos. Y ser competitivos nos estaba llevando a encerrarnos en nosotros mismos, entiéndase como sujetos individuales o como compañías o empresas pertenecientes a, donde nos encerrábamos a nuestros procesos por la competencia, que nadie se enterara de lo que estábamos haciendo, que si queríamos tratar de ser nuevos, de innovar en el mercado con un producto, con un servicio, con un bien, pues entre menos se enteren mejor y entre más capacidad tenga yo de aprender de afuera, pero no de transmitirlo, sino de encerrarme para yo lograr ser la estrella, iba a ser mejor, porque eso nos estaba dando los resultados de la competitividad. Resulta que en este contexto, todo eso se nos derrumba. Todo eso nos está diciendo que ya no aplica, porque el ciudadano digital tiene que estar en la capacidad de estar abierto a metodologías inmersivas, donde
Todos aportamos al proceso de crecimiento para un bien común. Metodología inmersiva, textualmente, hablando de telelearning, estamos hablando de esta posibilidad que tenemos de conectarnos a través de una plataforma en tiempo real desde muchas partes del mundo, con la capacidad que tenemos de que este conocimiento quede en línea, quede abierto para los demás. Que esta presentación que hoy yo estoy compartiendo con ustedes la tenga en este momento Unipymes, pero además Unipymes la pueda utilizar como ellos mejor consideren para la capacitación de todo su público, incluso sin que yo me entere. Las metodologías inmersivas es la capacidad que debemos tener de abrirnos a los otros para aprender de los demás, pero también para compartir lo que tradicionalmente se me había enseñado que yo debía mantener en secreto como posibilidad que me hacía única y que me hacía indispensable. El sistema productivo nos llevó a un egoísmo colectivo donde nos tapábamos las cosas, no nos compartíamos la información, porque es que quien tenía ese conocimiento se volvía imprescindible. Las metodologías inmersivas nos dicen, no se trata de volverse imprescindible, se trata de volverse un eslabón que sumado a los demás nos ayuden a hacer una cadena tan fuerte que el resultado nos potencie a todos. De allí la importancia del pensamiento crítico y el análisis de la data. Tenemos la información. De hecho, antes veníamos hablando de la posibilidad de no compartir la información, porque entre menos personas tuvieran la información, mucho mejor para la puesta de competencia y ser altamente competitivo. Hoy es todo lo contrario. Hoy el acceso a la información es abierto y casi que ilimitado. Pero, ¿qué hacemos con esa data? ¿Cómo utilizamos la información en torno a y en pro a? De allí el pensamiento crítico. De nada nos sirve tener la mejor conectividad, las herramientas, el iPhone, el computador, el smartphone de última tecnología. Estar hablando siempre de tecnología de punta, si no tenemos la capacidad de utilizar esos instrumentos de la mejor manera posible para la consecución de los objetivos. El pensamiento crítico entonces constituye en la importancia que es entender que a pesar de lo digitalizado que puede estar, Son las 11 de la mañana, 27 minutos. Creo que hemos perdido el sonido de Paulina. Vamos a tratar de restablecerlo. 11:27 minutos. Les recordamos que esta conferencia hace parte del ciclo de conferencias 2020, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Tenemos una conferencia gratuita con temas muy interesantes. Conferencia gratuita, ustedes pueden inscribirse a través de los links que ponemos en las plataformas, que ponemos en nuestras redes sociales, y también pueden verla en vivo siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. Ahí. Listo, Paulina, ¿hemos vuelto? Hola. Hola, Paulina, habíamos perdido tu voz. Ay, perdóname, Liliana, ¿en qué parte quedamos? Estabas hablando del pensamiento crítico. Gracias, Liliana. Entonces, retomando, la importancia entonces del pensamiento crítico y el análisis de data es qué hacemos con la información. ¿Cómo utilizamos esa información tan inmensamente graduada, inmensamente grande, plural que tenemos? ¿Cómo la aterrizamos en pro de la consecución de la productividad de los contextos actuales? Solo si yo sé para qué voy a tener y voy a utilizar algo, es que le voy a dar el uso que me genere a mí un grado de valor. De allí que el ciudadano digital que nos demanda la era contemporánea en el marco de una industria y de una revolución 4.0 es hablar de ciudadanos que respondan a la interdependencia global. ¿Cuántos de nosotros en este momento hablamos inglés? Seguramente muchos, porque desde hace ya más de 20 años el inglés empezó a tornar en el lenguaje universal y más a nivel de negocios. ¿Cuántos de nosotros, además del inglés,
hablamos francés? ¿Cuántos además hablamos alemán? ¿Cuántos hablamos japonés? Seguramente la brecha empieza a reducirse, a reducirse, a reducirse. Pero además yo les digo, la interdependencia global no solo nos está diciendo la habilidad de hablar un segundo o tercer idioma, es la capacidad de hablar el lenguaje cultural de un mundo globalizado. Y un mundo globalizado nos lleva a que hoy más que nunca, a través de la era digital, estamos interconectados. Estamos materializando esa teoría de McLuhan cuando hablaba del... Pero hoy estamos materializando que más que nunca no existen ni las barreras ni las fronteras a nivel de conectividad. Pero cómo sí siguen siendo evidentes la falta de conexión que tenemos con otra persona porque no conocemos su cadena de valor, porque no conocemos sus costumbres, sus tradiciones. Y de nada me sirve hablar a mí un inglés perfectamente fluido, B2 o hasta C1, si no tengo la capacidad de entender que si yo a las 5 de la tarde en Londres no llego, no respeto la hora del té, puedo perfectamente tumbar un negocio. Entonces, ¿cómo la era digital nos lleva a ser evidentes que tenemos una conectividad muy alta, que tenemos una posibilidad como nunca antes en la historia de llegar a cualquier lugar del mundo, pero cómo también nos cuestiona cómo podemos sobrevivir en esas posibilidades, porque ya llegamos a lugares que nunca imaginamos. Ahora, ¿cómo sobrevivimos en esos lugares? De ahí la importancia de que el ciudadano digital también tenga una alta capacidad de competencia. Y no está mal escrito. Ya no hablamos de competencia, sino de competencia. Y a partir de ello entendemos entonces cómo un Burger King saca hace 2 semanas un comunicado oficial donde invita a toda la gente a comer, si no una hamburguesa de Burger King, si lo haga entonces en McDonald's, su más grande competidor a nivel histórico. O también que se alimente en un Subway, porque según el comunicado, hoy en día lo importante es, uno, alimentarnos donde más nos guste, pero además generar empleo. La pandemia hizo que todo el sistema económico, por supuesto, tuviera un revés grandísimo y que estemos sumergidos en una crisis económica de la cual todavía no tenemos claridad de cómo vamos a salir adelante. Pero sí han hecho que las empresas entiendan que su sector productivo, la única forma de reactivarse es dándonos la mano. Ya no nos interesa estar uno sobre otro y ponernos el pie y hundirnos y pisarnos, sino que como nos interesa salvaguardarnos como sector. Y la única forma de salvaguardarnos como sector es uniéndonos, dándonos la mano y ayudándonos a salir a flote. Yo tengo esto, yo te aporto aquello. Resulta que al ser nosotros del mismo sector nos conocemos y esa competencia que nos generaba antes el hacer algo diferente, hoy se constituye en ese complemento que nos va a sacar a flote. Por eso hablamos de competencia. ¿Esto cómo aporta la productividad? Entonces, desde la importancia de la capacitación del e-learning, estamos hablando que disminuye los costos de capacitación según estudios de IBM hasta del 30% en los costos. Es decir, que a las empresas ya no les genera un determinado valor, un determinado gasto, la capacitación de sus colaboradores, sino que se ve como una inversión que además es mucho más económica, lo cual genera una alta motivación en los empleados. No hay nada más satisfactorio para el fortalecimiento de la identidad organizacional que el yo sentirme parte de algo para lo que soy importante. Y la mejor forma de generar este valor de los empleados a los empleadores es darle la posibilidad del crecimiento. Dentro de estudios que se han realizado, se ha demostrado que para los capacitadores su valor está en el sentido de pertenencia e identidad que los empleadores llegan a sentir con su organización, con su empresa, porque sienten que son importantes y valorados, y no está en el salario, no está en el dinero que retribuyen, sino en cómo adquieren un valor adicional de la persona que entró es diferente a la que va a salir, o mejor aún, a la que aspira a jubilarse
dentro de un proceso evolutivo en su profesión. Esto genera los mejores resultados porque se siente valorado, es decir, la mejor inversión que un empleador puede hacer para su talento humano es apostarle a la capacitación y a la evolución, porque un empleado, si se siente estancado, es donde se genera la necesidad de cambio. Desaparecen las barreras de tiempo y espacio, porque ya no estamos obligados a ir a un salón, a una hora específica, a un sistema tradicional, sino que estamos hablando que yo autónomamente elijo cuándo, cómo, dónde me quiero capacitar y eso genera en mí un compromiso mayor como persona o estudiante que está en un proceso de crecimiento, haciendo que el aprendizaje sea mayor con menor esfuerzo. Cuando yo disfruto, cuando yo me gozo lo que estoy haciendo, me genera un impacto de recordación amplia, no solo en mi memoria, sino que además me da la oportunidad de aprender desde la experiencia. Y lo que se aprende de la experiencia no se olvida. Y lo que no se olvida es lo que a mí me permite capitalizar el conocimiento. Yo disfruto haciendo algo. Y cuando tengo la posibilidad de que los métodos de aprendizaje prioricen la forma de cómo yo aprendo, cómo yo disfruto, esto se capitaliza en productividad. Eso es lo que hace que el método sea flexible, porque ya no estamos hablando que yo estudiante me someto a una forma de aprendizaje, sino que el modelo se adapta a mi forma de aprendizaje. Todos tenemos maneras de aprender diferentes y además priorizamos unos tipos de inteligencia frente a otros. Todos somos diferentes. El e-learning tiene la posibilidad de ampliar los escenarios de aprendizaje tanto como estudiantes haya, porque se va a adaptar a la forma de aprendizaje de cada uno. Y esto, por supuesto, es un reto para los capacitadores y para las personas que están transmitiendo el conocimiento, pero es necesario para lograr mejores resultados en esta era de la virtualidad. Y finalmente, fortalece el sentido de responsabilidad, porque lo que forma encima de cualquier otra cosa, el ciudadano digital nos lleva a que seamos autodidactas, responsables de nuestros procesos. Soy yo quien decide qué quiero aprender y cuánto quiero aprender. Y a partir de ello, estamos hablando entonces que soy yo autónoma en esos procesos de aprendizaje porque yo decidí por qué camino voy. Y al mismo tiempo estoy decidiendo qué voy a aportar dentro de mis capacidades, dentro de mis habilidades a mi empresa, a mi familia, a ese entorno que estoy transformando como sujeto responsable de reactivación productiva en este contexto. Por eso la productividad 4.0 nos lleva a hablar de dos características claves y es el desarrollo de competencias o habilidades 4.0 y de las herramientas 4.0 para lograrlo. Competencias 4.0. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad hoy de cambiar nuestro chip, de entender que ya mi crecimiento no está en manos de nadie diferente a mí mismo. Tengo que tener la humildad de tener 30, 35, 40 o 50 años, todavía puedo aprender, todavía puedo aportar, pues eso me lleva a que tengo que también tener nuevas actitudes, porque el contexto cambió. Hay muchas personas que todavía dicen, yo como quisiera que esto ya acabe y que salga una vacuna para que todo vuelva a ser como antes, todo vuelva a ser normal. Y resulta que ya no vamos a ser normales, vamos a ser diferentes. Porque el mundo, cuando salgamos de todo esto que ha sido el 2020, que seguramente se proyecta también para el 2021, no va a ser el mismo. Definitivamente la pandemia fue un pretexto para que como sociedad diéramos ese salto de evolución que nos estaba reclamando nuestra historia humana. Teníamos que evolucionar y ya se venía trabajando. Hablamos de la revolución 4.0 desde que empezó el siglo, estamos hablando hace ya 20 años, pero proyectábamos esta realidad de webinars, de la materialización de procesos virtuales de 30. Resulta que me adelantó 10 años. Pero eso hace que cuando ya hayamos tenido esta experiencia, no queramos volver a lo de antes,
Seguramente vamos a tener herramientas y vamos a tener elementos que nos sirvan de lo que ya habíamos construido. Por eso personalmente no soy partidaria de hablar de la reinvención, porque todo lo que nosotros hemos construido hasta hoy nos va a dar el conocimiento y nos va a dar herramientas para seguir construyendo, pero el mundo no va a ser como antes. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Cómo lo vamos a reactivar desde una nueva realidad con actitud digital? No podemos cerrarnos a la visión que yo definitivamente no soy para redes sociales y a mí no me gusta nada que tenga que ver ni con Facebook, ni con LinkedIn, ni con Twitter, porque es que eso no es para mí. Puede que eso no sea para ti. Pero sí o sí, ya estamos en esa era porque tu hijo sí se va a formar en redes sociales, porque tu hijo entiende mejor un TikTok que un comercial en televisión que ya casi ni siquiera ve, porque si prende el televisor, si lo hace, es para ver Netflix. Entonces, cuando estamos hablando de generar tendencias y que el hashtag para popularizar productividad 4.0, cuando empezamos a entender estos lenguajes, entendemos que no podemos cerrarnos a que es que, no, es que yo eso no entiendo y no sé nada. No. Nuestra actitud tiene que ser siempre de apertura al aprendizaje constante. Porque si bien es cierto que no podemos tener las mejores actitudes o los mejores talentos para desarrollar competencias digitales, sí tenemos que tener la actitud de aprendizaje para siempre poderlo manejar y para estar en esa apertura, porque es que nos vamos a entender con nuestros niños y con nuestros jóvenes, a quienes además les tenemos que pasar la responsabilidad de este crecimiento y de esa consolidación de productividad desde el conocimiento que tenemos. Por eso les decía al principio, nosotros podemos tener el conocimiento así no tengamos la habilidad digital. Ellos podrán tener la habilidad digital pero no tienen el conocimiento. Sí o sí tenemos que encontrar un lenguaje que nos permita empalmar para sacar esto a flote. La creatividad y la innovación son habilidades fundamentales que debemos rescatar en nosotros. Teníamos acostumbrados a hacer procesos ya tan sistemáticos que se nos olvidaba que podíamos generar nuevas oportunidades o maneras de hacer las cosas. Y como empleadores tenemos que estar muy abiertos a eso. Hay muchas empresas que decían que bloqueaban la utilización de redes sociales. Entonces no permitían ni YouTube, no permitían Facebook, porque es que eso hacía que el empleado perdiera tiempo y al perder tiempo, entonces no era productivo. Resulta que todo esto nos ha mostrado que no es prohibir. Todos son herramientas que están a disposición y las herramientas tenemos que explorarlas y ver cuáles nos son útiles y cuáles no. Pero el tema aquí ya no es de prohibición. Ya nuestros empleados están desde casa y ya no sabemos ellos cómo están manejando su tiempo. Nos tenemos que autoformar en disciplina sobre qué objetivos tengo yo y cómo desde la posibilidad que tengo de crecer sin codivisión, sin miedo a lo desconocido y con apertura al aprendizaje, cómo entre todos construimos y potenciamos esos resultados de productividad. Por eso la importancia del aprendizaje autónomo. Cada uno asume su rol. Ya no estamos sobre el otro a ver cómo era que tenía que hacer las cosas, cómo las está haciendo y ya son las 3 y me tiene que dar el resultado. O como lo acabó a las 2, entonces, ¿qué me invento para que usted haga de 2 a 3? Porque la productividad ya no se mide por resultados, sino se mide por evolución y evidencia del proceso. Inteligencia emocional, la capacidad de entender esto, de que tenemos que cambiar el chip. Y la orientación al servicio, sin duda alguna, por más digitalizados que estamos hablando en un contexto de servicio. Estamos interconectados. Y la gran paradoja en este momento es que todo lo virtual a través de una pantalla tiende a hacernos a estar más encerrados en nuestros propios espacios y a compartir menos lo social. Pero resulta que esa interconectividad nos está diciendo que el aprendizaje que estamos teniendo a través de las pantallas se aterriza en un contexto real, en un hogar, en una familia, en un grupo de trabajo donde tenemos la posibilidad de que todo lo que estamos aprendiendo finalmente es para ponerlo en pro del crecimiento colectivo. Por eso hablamos de la cooperación como una de las habilidades fundamentales de la era digital. La cooperación se convierte así
en una de los socios estratégicos de la sobrevivencia de la era digital, de la virtualidad, porque tú tienes algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú tienes y la virtualidad lo que está haciendo es conectándolos para que podamos crecer de manera conjunta, donde sí o sí, a pesar de la distancia física, estamos construyendo de manera colectiva para aterrizarlo en esa nueva era, en la sociedad. Y por supuesto, las competencias STEAM, que hoy en día, y particularmente en Colombia, sí que estamos atrasados, pero que nos habla de cómo potenciamos el aprendizaje desde las inteligencias, desde los tipos de inteligencias y por supuesto desde la experiencia aplicada. Herramientas 4.0. No podemos hablar de productividad 4.0 y desarrollo de habilidades y competencias 4.0 sin no saber utilizar las herramientas que nos permiten hacerlo. Inteligencia artificial, Big Data, gamificación. Son lenguajes, son conceptos que nos están llevando a cómo tenemos que aprender ahora. No estamos solos, no nos estrellaron porque sí a esta nueva realidad. Nos están diciendo, hay nuevos caminos, no tengamos miedo a enfrentarlos. El social media recruitment como estrategia de nuevas formas de capitalización del talento humano. Test 360 grados. Y por supuesto las learning methodologies o metodologías de learning, donde la experiencia, donde lo entretenido y lo educativo, lo que llamamos las 3E, se convierten en esas herramientas fundamentales para disfrutarnos el camino. Estamos en un proceso de aprendizaje, estamos reaprendiendo, estamos tumbando paradigmas y enfrentándonos a nuestros propios miedos de lo desconocido, pero también estamos descubriendo que cuando éramos niños nos gozábamos lo que hacíamos y que nadie nos está diciendo que por ser adultos no tenemos derecho también a hacerlo. Claro que tenemos derecho a aprender nuevamente, pero además aprender gozándonos lo que hacemos. Por eso es tan importante que no se nos olvide que a pesar de que estamos hablando de la era digital, estamos hablando de la posibilidad de volver a lo más humano que cada uno de nosotros tiene para reconocerse como ese nuevo ser que es y cómo puede aprender para dar lo mejor de sí en el aporte y la construcción colectiva, que finalmente en eso es en lo que se centra el secreto de la productividad en la era digital. Cómo nos conocemos a nosotros mismos y nos responsabilizamos de nosotros como sujetos sociales para aportar a la complementariedad en la que todos estamos llamados a aportar para crecer y para consolidar esos procesos de crecimiento para todos, ahorita en una emergencia para sobresalir y sacar adelante toda esta situación, pero además para la consolidación de ese nuevo modelo que perdurará por lo menos para 2 generaciones en adelante. Soy Paulina Leiva Casas y les agradezco a cada uno de ustedes la posibilidad que me han dado de compartir este espacio. Y bueno, Liliana, a disposición de ustedes por si hay preguntas o comentarios por parte del público. Muchísimas gracias. Paulina, muchas gracias. Ya son las 11 de la mañana, 48 minutos. Bueno, tenemos pocas preguntas, pero parece que están sustantivas. Nos pregunta Pedro Antonio Fajardo Garzón, dice, a nivel de e-learning, al interior de las empresas lo veo claro, pero para las instituciones educativas se ven muchos alumnos sin compromisos. ¿Cómo se debería manejar? ¿Qué debe hacer un profesor? Pedro, muchísimas gracias por tu pregunta y de hecho es bien interesante desde mi experiencia. Particularmente ya llevo 5 años dirigiendo el marketing de una universidad mexicana, la Benito Juárez de México, y nuestra facultad de posgrados está orientada desde que se concibe hace 6 años a nivel de maestrías y de doctorados en el e-learning. Justamente el tema clave en este momento para las instituciones en este proceso de transformación educativa está centrada en la competencia de los docentes. Lo más complicado de todo este proceso ha sido que el docente y principalmente los docentes orientados ya a la educación superior se quiten ese estigma que son docentes, que son profesores y que ya todos lo saben. Creo que a nivel de colegaje, de los egos más fuertes que hay por manejar son los de los docentes, porque es muy complicado que tú le digas a un docente o a un profesor que tiene que volver a aprender, porque
está tan metido en un sistema estructural tradicional que el profesor es el dueño del conocimiento y el que lo transmite, que ha sido muy difícil que entienda que él también tiene que aprender, que a pesar que sea muy duro en su área, resulta que hay nuevos canales, hay nuevas formas, y esos nuevos canales lo llevan a que sus metodologías tradicionales las tiene que cambiar. Y ha sido bien complejo para muchos docentes, principalmente de vieja data, que ya son todas unas referentes académicos, decirles, nadie le cuestiona su conocimiento, pero sí se le está diciendo que tiene que replantear la forma de transmitirlo, porque los lenguajes cambiaron y las maneras son nuevas y tenemos que adaptarnos. Entonces, en la academia la tarea también está por hacer, porque la academia llamada a ser referente para capacitar a los demás sectores productivos de la sociedad, es la primera que tiene que replantearse y entender que, por ejemplo, el e-learning ya no resulta ser así como el de bajo perfil, donde muchos preguntaban, pero es que si yo me gradúo de un doctorado VJ, en el diploma me va a salir que es virtual la metodología, donde empezamos a entender que definitivamente sí o sí el e-learning nos exige mayor disciplina y mucho mayor compromiso, porque es que estoy trabajando en mi proceso, a diferencia del presencial, y donde también hay que replantear las formas de transmitir conocimiento, donde sí o sí tenemos que desarrollar competencias de aprender a hacer infografías, hacer videos, hacer formas mucho más dinámicas porque los lenguajes cambiaron y porque nos centramos en que en el aprendizaje ya el docente y el estudiante no son los protagonistas, sino que el protagonista es el estudiante y yo dejo de ser el maestro para ser facilitador. Y cambiar ese chip también ha sido uno de los retos que de cara tiene la academia y que bueno, qué bonito que el 2020 nos diera la oportunidad de por fin encararnos en lo que muchas instituciones ya veníamos trabajando años atrás. Muy bien, Paulina. Son las 11:51. Gloria Emperatriz dice, buenos días, por favor, ¿me puedes ampliar sobre STM? Claro que sí. Cuando hablamos de STEM, perdón, STEAM o las competencias de STEAM, estamos hablando de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Entonces, esto es una metodología que se viene desarrollando principalmente en Estados Unidos y en Europa, donde, no sé si has escuchado en algún momento, Marta, por ejemplo, el doctor Ginás, referente grandísimo de la neurociencia colombiano y un orgullo para nosotros, donde él dice cómo funciona el cerebro. Y él dice, a partir de experiencias de impacto, se puede aprender mucho mejor. Por eso, perdón, la metodología del juego o la metodología donde tú haces y aprendes haciendo, se constituye en la mejor manera de capitalizar conocimiento. Entonces, STEAM lo que hace es como, por ejemplo, una visita maloca te enseña que metiéndote a una jaula y teniendo la experiencia de la electricidad, entonces que el pelo se te rice todo y demás, y te explican entonces los principios de la física partiendo de eso. Eso es STEAM. ¿Cómo? Haciendo un robot de juego, un logo, el niño o la persona, porque esto, aunque está orientado a los niños, esto es una metodología aplicable a cualquier edad, se constituyen en experiencias de aprendizaje que haciendo las cosas, pero desde el juego, empiezas a adquirir los principios básicos de las grandes teorías de las ciencias madres. Eso es básicamente el STEAM. Gracias, Paulina. Vamos a continuar. Gloria Isabel González dice, para conseguir productividad de una compañía a través de la motivación, es muy complicado el hecho de no existir relación interpersonal entre sus colaboradores. Cada uno se siente como una isla, así sean parte de un continente. Eso es muy cierto y justamente lo que se trabaja en este momento con la materialización de las habilidades blandas o competencias para la vida es cómo tú empiezas a entender que la forma de sobrevivir en la globalización es desde la localización, paradójicamente. Pero es que es lo que a ti te hace diferente, lo que te da valor. ¿Eso qué quiere decir? Que en un mundo globalizado, nosotros ya veníamos siendo islas, nosotros ya veníamos siendo un nadie en medio de una masa. Pero además lo que evidencia la posibilidad que tenemos hoy en día en la era digital es que tú tienes cosas que otros no tienen. Y eso te genera identidad. Y esta identidad es la que te permite sobrevivir
en la globalización, porque tu valor agregado está en lo que tú puedes aportar desde lo que te hace diferente para el crecimiento de todos. Y lo podemos materializar en las posibilidades reales que tenemos en este momento, de que yo en tiempo real me puedo comunicar con un amigo en África, por decirte algo, y decir, mira, es que en Colombia estamos haciendo esto, no, aquí estamos haciendo esto. Y estamos conectados, pero esa identidad la vas a generar desde el respeto y el valor por la diferencia. Y allí la importancia que entre las habilidades de los ciudadanos digitales está la posibilidad de entender las sinergias y comprender los lenguajes en los que nos estamos moviendo permanentemente. Yo no puedo ser, cuando me refiero al lenguaje, me refiero a todo lo que tú eres. Puede que yo no comparta tu forma de pensar, no comparta tu forma de hacer las cosas, pero sí tengo que entender que lo que tú haces tiene un valor y es una forma viable hoy en día. Y de ese modo empezamos a generar la consolidación de esos nodos que necesitamos soldar en esta aldea global para poder sobrevivir. Gracias, Paulina. Voy a compartir con la audiencia un sondeo, aparecerá en pantalla. Por favor, hagan sus votaciones rápidamente. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Responden rápidamente. Cuando más del 50% haya contestado, cerraremos el sondeo y continuaremos con una última pregunta para que nuestra conferencista Paulina la responda. Les recuerdo que estamos en esta conferencia Ventajas del e-learning para formación empresarial. Rápidamente sus votaciones. Muchísimas gracias por participar. Les recordamos también que todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos una interesante conferencia gratuita. Nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Revista Latin Pyme y Fundación Unipymes. El 53% ya ha votado, 54%. Vamos a cerrar el sondeo. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra pregunta. Dice Pedro Antonio, ahora entendí que no se debe prohibir usos de redes sociales durante tiempo de trabajo, pero ¿cómo se hace en un área financiera dejando esto abierto? Por estar pendientes pueden equivocarse y eso es dinero, ¿verdad? Claro, pero Pedro, hago principal acotación al pueden. Tú lo estás diciendo. ¿Y qué pasa si no? Resulta que en el área financiera, claro, es dinero y todo. Por eso estamos hablando que en metodologías e-learning nos capacitamos en el pensamiento crítico, en la responsabilidad, en la autonomía. Porque el tema está que venimos acostumbrados a ser líderes de procesos o jefes. Y al ser jefes, entendemos que como nosotros concebimos los procesos o como los aprendimos nosotros, se los vamos a transmitir a nuestros colaboradores. Pero resulta que nuestros colaboradores muchas veces ya no son de nuestra era, son de otra generación, entienden diferente. ¿Qué pasa si en el área financiera tengan o no abiertas las redes sociales, igual se pueden apoyar incluso de amigos que estén como asesores de otros lados y ellos les ayuden en tiempo real a hacer la parte contable, sin decir que estamos dejando en evidencia o digamos material que es altamente sensible de mucho cuidado, que son cifras y datos propios de la empresa. Me refiero a métodos, me refiero a que hoy en día sí se puede contemplar, o mejor dicho, pasa a un segundo plano el entender que porque está abierto Facebook, YouTube o Twitter, nuestros empleados, están perdiendo la atención y están perjudicando los procesos, lo que se va a ver reflejado en errores que cuestan dinero. Tenemos que cambiar ese modelo, tenemos que entender y para eso capacitamos a nuestro talento humano. Lo capacitamos en una nueva era donde se sepan utilizar las herramientas y donde incluso nuestros colaboradores pueden decir es que si no me es útil YouTube, ¿para qué lo tengo abierto? Pero es que si me lo prohíben es como que me dijeran necesito tener la música para concentrarme, solo por poner un ejemplo. Es el hecho de cómo cambiamos nosotros la mentalidad frente a las evidencias de los hechos y no a las probabilidades. Porque en planeación hablamos de hallazgos y hablamos de correcciones. Podemos tener la opción de tener acciones preventivas, pero también tenemos la opción de generar nuevos procesos y ver qué pasa y sobre esas probabilidades actuar.
Paulina, muchísimas gracias por esta interesante conferencia. Les recuerdo el nombre de la conferencia, Ventajas del e-learning para formación empresarial. Me están preguntando si la conferencia queda grabada. Sí, queda grabada, la pueden encontrar en las redes sociales, digitan el nombre de la conferencia y ahí les aparece la conferencia o nos siguen a través de Revista Latin Pyme y Fundación Unipymes. Todos están interesados y seguramente yo también me voy a repetir esta conferencia porque es un tema muy interesante y sobre todo que ahora entramos a la era virtual y no hay marcha atrás. Paulina, muchísimas gracias. A ti, Liliana, a Fundación Unipymes, a Latin Pymes y a todos y cada uno de los asistentes que compartieron este tiempo, infinitamente agradecidas y es verdad, la virtualidad llegó para quedarse, así que tenemos que adaptarnos para sobrevivir. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por participar en esta conferencia. En nombre de la revista Latin Pyme y la Fundación Unipymes, nos despedimos y les deseamos una feliz tarde. Soy Liliana Benavides y nos vemos el próximo miércoles.